50,000 personas salen a la calle para manifestar alguna inconformidad. Durante 7 horas paralizan la circulación de gente y vehículos en el centro de la ciudad. Hoteles, restaurantes y centros comerciales reportan pérdidas que superan los 300 millones de pesos. Estamos frente a dos derechos fundamentales: el derecho a manifestarse públicamente y la libertad de tránsito. Un juez federal ya analizó el asunto y dictó una sentencia. Hoy conoceremos los alcances de este fallo judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Por ese intenso dolor de cabeza, Adrián acudió al seguro social más cercano a su domicilio. Ahí le aplicaron una inyección para el malestar y lo enviaron a su casa. Pero en el momento en que le aplica la inyección y lo devuelve a la casa, comienza él en vómito en proyectil aproximadamente 18 veces. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los manifestantes decidieron apostarse a las afueras de la Secretaría de Gobernación y estuvieron ahí definitivamente. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad ante esa eventualidad? Pues cerró las calles, hizo diversos cortes a la circulación. Como le comentaba, el quejoso sintió afectado su derecho a libre tránsito. Llevamos varios años de tener muchos problemas, pero de esto vivimos. Tenemos que aguantarnos, pero lo de ahorita sí no tuvo vergüenza. Según estadísticas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, las manifestaciones registran al menos en 5 estados del país pérdidas por 7.500 millones de pesos diarios. En la Ciudad de México, un día de manifestación cuesta 60 millones de pesos, solo midiendo las pérdidas de los negocios. Antes de ir al tema de las marchas y los bloqueos, veamos una historia sobre negligencia médica y responsabilidad patrimonial del Estado. Esto sucedió en Cancún, Quintana Roo. Óscar Valleza tiene los detalles. El dolor más fuerte por el que puede pasar un ser humano era mi único hijo y mi compañero de vida. Él acababa de llegar de la ciudad de Nueva York y pues pensó que el estrés, el viaje, etcétera, le había provocado ese intenso dolor de cabeza. Por ese intenso dolor de cabeza, Adrián acudió al seguro social más cercano a su domicilio. Ahí le aplicaron una inyección para el malestar y lo enviaron a su casa. Pero en el momento en que le aplica la inyección y lo devuelve a la casa, comienza él en vómito en proyectil aproximadamente 18 veces. Estaba él con su novia y pues llama ella a una ambulancia porque perdió él el conocimiento. Llama a una ambulancia y la ambulancia lo regresa nuevamente al Seguro Social. De regreso en el Seguro Social, le diagnosticaron deshidratación y le inyectaron una solución. En ese momento cayó en estado de parestesia. El asunto es que le provocan en ese momento un daño neurológico irreversible que lo induce a un coma. Ellos, al ver esto, inmediatamente toman la decisión de enviarlo al Hospital Galenia, puesto que no tenían los medios para solucionarlo, ni los especialistas, ni los aparatos radiológicos, ni nada que pudiera servirles como apoyo a un diagnóstico y a un tratamiento rápido y oportuno. Adrián, al contar con seguro de gastos médicos mayores, fue recibido en un hospital particular. Ahí argumentaron que debían practicarle un análisis de líquido de la columna vertebral para determinar el daño de Adrián. Pero su madre no lo autorizó, hasta no contar con valoraciones suficientes. Y entro y el doctor ya se estaba quitando los guantes y cuando me ve pues empieza a temblar porque pues me estaba dando cuenta de lo que acababa de hacer. Le dije, dígame que no les trajo el líquido y ya nomás empezó a temblar y se fue. Jamás lo volví a ver, obvio, nunca volvió a dar la cara. Y efectivamente, a las pocas horas murió mi hijo. Adrián, originario de Cancún, Quintana Roo, murió a los 24 años. En ese momento apliqué y me fui a Derechos Humanos, me fui a la CONAMED, me fui a la PGJ, a la PGR, a lo civil, me fui a
pues todo a donde me enviaban o me decían que había posibilidades, acudí. Y ahí empezó mi peregrinar. Cuando vi y en cada instancia me decían todo lo que tenía yo que dejar o dar de documentos, dije, ok, en este momento dejo mi vida personal, dejo mi vida privada, dejo mi vida de trabajo, dejo mi vida a un lado, literal, y comienzo con esta gran misión que duró casi 5 años. Entre las instancias que buscó la madre de Adrián encontró los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ella presentó su queja, fue infundada y la continué. Hice una inconformidad ante el mismo seguro, que es ante el superior, y también se declaró infundada. Posteriormente, que vi que el recurso, que el de queja, que es el que es algo natural, algo más amigable para tener un resultado más favorable, vi que no me resultó. Me fui al recurso de reclamación, invocando a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, donde me da la oportunidad de reclamarle al Estado por una actividad irregular. El asesor jurídico agotó la reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, solo por el acto de negligencia médica en contra del Seguro Social. Nosotros, como parte del instituto, tenemos competencia para manejar los asuntos federales. Y aquí la competencia nos la da nada más ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque vamos a demandar al Seguro Social, que es una dependencia federal. Y si queremos demandar a un hospital privado, no nos corresponde a nosotros, tiene que ser en la vía civil. El Tribunal de Justicia Fiscal determinó que sí había responsabilidad en el acto de negligencia médica. Se determinó que existe daño moral, se le resolvió darle hacerle un pago, el más alto en su momento, que estaba tipificado en la ley. El trabajo de poco más de 5 años de la señora Gloria Ondina en la obtención de periciales médicas, su convicción y su paciencia fueron fundamentales en la resolución favorable. Se trata de una negligencia médica. Aquí tenemos que soportarlo con pruebas. No basta nada más de ir al tribunal, decir voy a demandar porque aquí hay una negligencia médica. Yo tengo que pedirle una prueba pericial en criminología. Necesitamos saber, determinar que hubo la negligencia médica y necesitamos un médico, el perito médico que establezca que sí se da la negligencia en base a sus conocimientos en la materia, el expediente, todos los elementos que el médico sabe que tiene que aportar. Yo tengo que hacer mi demanda y decirle al tribunal, pues, aquí hay una negligencia y te lo demuestro con una pericial médica. Que su misión está cumplida y que su sacrificio valió la pena y que sé que va a ser de gran trascendencia y que la piedra que picamos, el camino que abrimos está dado. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. A propósito de esta historia, tan solo en un año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, recibió 55,775 quejas por negligencia médica. A veces el problema inicia desde un mal diagnóstico. Veamos cuál es la naturaleza de la relación entre un médico y su paciente. La responsabilidad del médico inicia con el juramento de un buen desempeño de la profesión en relación con el paciente, que en este caso es de naturaleza contractual. El médico tiene el deber de ser leal, guardar el secreto profesional y, si fuera necesario, pagar una indemnización por el daño que pudiera causar. La negligencia es la omisión o descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se realiza. Implica un riesgo para uno mismo o para terceros. Las negligencias médicas se producen cuando el médico actúa sin cumplir con las normas que rigen su profesión. La responsabilidad médica se expresa como un delito culposo por la falta de un deber de cuidado exigible y previsible. También existe la responsabilidad médica en los delitos dolosos de lesiones o de homicidio.
La responsabilidad médica está regulada en los artículos 228, 229 y 230 del Código Penal Federal. Ahí se establece que además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, se impondrá prisión de 3 meses a 2 años a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud que incurra en negligencias médicas. Como le decía al inicio del programa, en el año 2015 se realizaron más de 7,000 marchas, bloqueos y plantones en diversas zonas de la Ciudad de México. Las movilizaciones fueron organizadas por 314 organizaciones políticas, sindicales, vecinales, civiles y otras estudiantiles. Para hablar sobre este tema está con nosotros el juez Ricardo Gallardo Vara. Él es titular del Juzgado 16º de Distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Juez, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Pues sabemos que un asunto relacionado precisamente con este tema de las marchas y los plantones estuvo en el juzgado donde usted está adscrito. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son los antecedentes de este juicio? Mire, le comento. La demanda se presentó por un sacerdote jesuita que en autos acreditó vivir en una de las calles aledañas a la Secretaría de Gobernación. Como ustedes bien lo dicen y como bien se refirieron ahorita, debido a la problemática que se presenta en el país y a las facultades que tiene esa dependencia, se realizan un sinnúmero de marchas, un gran número de marchas se realizan frente a esa secretaría, a esa dependencia federal. ¿Qué es lo que pasó? Vienen marchas incluso de aquí del país, del centro del país, de toda la República. Es un lugar preferido. preferido. Sí. Hay muchas marchas que pasan por ahí. Una de ellas se convirtió en plantón. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los manifestantes decidieron apostarse a las afueras de la Secretaría de Gobernación y estuvieron ahí definitivamente. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad ante esa eventualidad? Pues cerró las calles, hizo diversos cortes a la circulación. Como le comentaba, el quejoso sintió afectado su derecho a libre tránsito, porque él comentaba, yo todos los días paso por ciertas calles, se cerró una avenida principal como es el eje 1 Poniente, que se conoce como Bucareli, se cerraron calles aledañas, se le impedía el acceso a su domicilio o incluso para salir de ahí tenía que tomar otra ruta, tenía que irse en contra, tenía que, pues, ¿esto es lo que se le generaba lo que se dice actos de molestia? Actos de molestia, exactamente, en su persona. Él no podía libremente transitar por la zona por donde tiene su domicilio. Con motivo de eso, el quejoso solicitó el amparo reclamando básicamente de las Secretarías de Seguridad Pública en su carácter de regulador de la vialidad y la seguridad pública de la ciudad, la omisión de actuar en los términos que le rige la ley y la Constitución. Entonces demanda a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y también al jefe de gobierno también. Estas dos autoridades. ¿Qué es lo que ya nos comentaba usted un poco los argumentos de esta persona que promueve el amparo? ¿Qué derechos de él se veían afectados según su propio dicho, digamos, ¿no? Según su argumento? Básicamente el derecho al libre tránsito previsto en el artículo 11 de la Constitución. Es lo que dice, yo no tengo la libertad de trasladarme de un lugar a otro como debería. La autoridad no me está garantizando el acceso a ese derecho. Es lo que básicamente reclamaba el quejoso. ¿Y qué es lo que responde en este caso la autoridad del gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues en el juicio se llevaron a cabo diversas pruebas, incluso una inspección ocular. Uno de los actuarios adscritos al juzgado se presentó en el lugar, dio fe de que estaba una manifestación en la calle esta que le comento, estaba cerrada, se impedía totalmente el tráfico por ahí, estaba bloqueada tanto por la policía como por los propios manifestantes. Primero nos vimos que efectivamente se conocía el acto, que fuera cierto, después las autoridades rindieron sus informes justificados y manifestaron que sí, efectivamente, debido a los protocolos de seguridad que ellos deben de implementar en ese caso de contingencias, hicieron diversos cortes a la circulación. Incluso hay tarjetas informativas donde dice que X número de elementos de la policía y patrullas deben de vigilar la zona. Incluso ahí se pusieron ya no vallas como se les llama, ¿no? Ahí estaban una cosa más formal, digamos, más firme para unas que no... bardas, casi unas como, barras como un metálicas muro. de 2 metros de alto, muros que a la postre esos muros se volvieron definitivos y cerraron completamente la calle. Juez, ¿en todos los casos se hacen ese tipo de inspecciones? ¿Como para cerciorarse o depende del asunto? Depende de la naturaleza del acto. Obviamente aquí el quejoso dice, oye, pues hay una manifestación o hay un bloqueo que me impide. Las autoridades dicen, no, bueno, pues yo no lo estoy bloqueando, lo están bloqueando
los otras manifestantes, otros particulares, y para tener mayor certeza, no en todos los casos, solamente en ciertos casos particulares. En este momento del procedimiento del juicio de amparo, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya se presentó la demanda, la autoridad ya le respondió que efectivamente se está haciendo esto y le explica la razón. ¿Qué es lo que sigue? En este momento ya se dictó la resolución. Estamos esperando a que causa ejecutoria. Las autoridades se fueron al recurso de revisión. Estamos esperando que el colegiado se pronuncie si confirma o no la resolución, y una vez que alcance el grado de firmeza o que no sea así, pues ya se podrá actuar en consecuencia. Ajá, pero en particular yo me refería ¿qué es lo que sigue en el juicio de amparo? Ya que le han dado la respuesta a la autoridad, ¿usted comienza a hacer el estudio? Claro que sí, se llevan a cabo todas las pruebas y ya procesalmente se dictó la resolución correspondiente. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos comentando la sentencia en lo que tiene que ver con todo el estudio que usted realiza y cuáles son los puntos que se van afinando ahí. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya, regresamos con más. Llevamos varios años de tener muchos problemas, pero de esto vivimos. Tenemos que aguantarnos, pero lo de ahorita sí no tuvo vergüenza. Según estadísticas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, las manifestaciones registran al menos en 5 estados del país pérdidas por 7.500 millones de pesos diarios. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el juez Ricardo Gallardo Vara sobre una sentencia que aborda el tema de las movilizaciones sociales aquí en la Ciudad de México. Y antes de retomar nuestra charla, quiero invitarlo a ver una pieza que armamos precisamente con testimonios de personas que se han visto afectadas por este tipo de movilizaciones. Vamos a verla y regresamos con más sobre este tema. Vamos a verla. Cada día en la Ciudad de México se realiza un promedio de 8 a 9 manifestaciones. Llevamos varios años de tener muchos problemas, pero de esto vivimos. Tenemos que aguantarnos, pero lo de ahorita sí no tuvo vergüenza. Según estadísticas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, las manifestaciones registran al menos en 5 estados del país pérdidas por 7.500 millones de pesos diarios. En la Ciudad de México, un día de manifestación cuesta 60 millones de pesos, solo midiendo las pérdidas de los negocios. Alba es locataria en Bucareli desde hace 19 años. Normalmente pasan los clientes que pasan en los automóviles y se paran y compran, o los que vienen, que trabajan por el rumbo, vienen a comprar. Y ahorita no están viniendo, no pueden pasar. Patricia es propietaria de un restaurante cercano a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México desde hace 19 años. En que el cliente no sale, ya no sale, en que nos perjudica cuando las calles están atrapadas, no hay paso, no hay vehículos, están los camiones detenidos y sobre todo que nosotros no podemos pasar. La renta es muy alta, el costo de la renta son 25,000 pesos. El pago de impuestos, el pago de luz, el pago de teléfono, de todos los servicios que uno requiere es demasiado alto. No se compensa. En Bucareli, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, hay alrededor de 60 negocios que registran pérdidas todos los días por las bajas ventas. Algunos ya cerraron. Porque no le permiten ni los policías ni que uno pase trabajando aquí. Y tienen que cargar desde el otro lado de Juárez o de Reforma. Desde allá tenemos que venir cargando todas las cosas hasta acá. De agosto de 2014 a julio de 2015 ocurrieron 3.139 manifestaciones, de las cuales 39% fue del ámbito local, 55% federal y 6% de particulares. Yo creo que la Carta Magna, la Constitución, ampara a que tengamos libertad. En cuanto perdemos la libertad, perdemos todo. Y yo creo que hay un derecho tanto como para transitar como para protestar. Sí, nos afecta muchísimo. Mira, ahorita yo tuve que venir entre calles para llegar a mi lugar de donde tengo que ir, pero sí es molesto. Tendrán sus derechos ellos, pero también a nosotros nos afecta.
Las marchas y plantones que tuvieron como escenario el Distrito Federal de 2009 a 2012 causaron pérdidas por unos 5.800 millones de pesos. Pues es que afecta porque mi mamá trabaja por aquí y pues luego llega tarde. Ahorita nos venimos caminando desde allá de la Torre Latinoamericana. Normalmente, ¿qué te gusta? 5 minutos ya estoy del otro lado y con las marchas hasta 1 hora 40. A todos nos afecta y deberían de regularlo, ¿no? Porque a todos nos perjudica. Ahorita para entrar acá a la Revolución, al monumento, nos tardamos como media hora. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Bien, pues ahí está el testimonio y sin duda pues siempre hay afectación, ¿no? Obviamente los restauranteros, el comercio se ve afectado porque la gente ya no puede pues pasar igual a visitar estos negocios. Juez, en el otro bloque nos contaba, usted nos exponía que se analiza esta parte de si sí hubo omisión o no por parte de la autoridad en respetar este derecho. ¿Qué otros aspectos se abordan en la sentencia? Bueno, pues en la sentencia primeramente se abordó el derecho que tiene todo ciudadano a la libre expresión. También se abordó el derecho a la libre asociación, estos incluidos en los artículos 6º y 9º de la Constitución General de la República. ¿Qué fue lo que vimos? También analizamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla en su artículo 3º y 15, el derecho que tiene todo ciudadano a la libre expresión, a asociarse y a manifestar sus ideas. Lo que analizamos en un primer término fue que en la mayoría de los casos, para ser efectivos estos derechos, una de las herramientas que son con frecuencia más utilizada, pues es la manifestación. ¿Por qué? Pues porque a través de ella determinado sector de la sociedad, grupo o incluso personas en lo individual manifiestan su inconformidad con ciertas políticas del gobierno o incluso pueden manifestarse a favor o expresan en general lo que son sus ideas. Uh-huh. ¿Cómo es que se llevan a cabo estas manifestaciones? Mire, le explico. Uh-huh. Hay ciertas formas que son las más comunes, que es el meeting, la marcha, los plantones, incluso la propia ley de movilidad de la Ciudad de México prevé esta forma de manifestarse. El meeting es la concentración de personas en una plaza pública, las marchas es cuando circula cierto grupo de personas de un lugar hacia otro, y el plantón es cuando ese tipo de manifestaciones se vuelven definitivas por cierto tiempo, se estacionan, por decirlo de alguna forma, en cierto lugar y se quedan en ese mismo espacio sin dejar que otras personas lo hagan. ¿Qué es lo que sucede? Pues que mientras una persona está en un meeting, ocupan una plaza pública, un espacio público, y los demás ciudadanos que pueden acceder a ella no pueden hacerlo, o sea, están materialmente imposibilitados. O sea, se les priva de ese derecho por ese momento. Una ley de la física, claro. Donde está una persona, pues no puede estar la otra. ¿Qué pasa con los plantones? Lo mismo. En este caso, se fue eso frente a la Secretaría de Gobernación en la avenida Bucareli. ¿Qué fue? Cierto grupo de personas se plantó ahí, como su nombre lo dice, e impidió que las personas que viven ahí puedan salir de su domicilio. Como usted bien lo decía ahorita, los comercios, como se vio en la nota, los comercios se vieron afectados porque las personas que circulan por ahí o que van a adquirir sus productos, pues ya no pueden ingresar. ¿Y qué es lo que dice la ley de movilidad de la Ciudad de México en esos casos? Qué interesante pregunta. Fue lo que hicimos nosotros. Primero, analizamos los derechos que están en juego. Analizamos como el que le comenté, el de libre expresión de ideas, el de manifestación, que tiene, obviamente es un derecho fundamental, que en toda democracia es es elemental para que una democracia pueda subsistir. Y en el otro, el derecho al libre tránsito, que está en el artículo 11 constitucional. ¿En qué consiste este derecho? Pues en que todos los gobernados puedan transitar por el país libremente en el espacio público. Aquí se limitaba. Le decía, hay espacios públicos como una plaza, una calle, donde cuando los manifestantes están en ese lugar, los demás no pueden. Ahí es donde ese derecho entra en conflicto con otro derecho, que es el de la libre circulación. ¿Qué es lo que sucede? O están los manifestantes o se circula por esa calle. Y fue nosotros que analizamos la ley de movilidad. En el artículo 212, si no mal recuerdo, de la ley de movilidad del Distrito Federal, habla de la obligación que tiene la Autoridad de Seguridad y Vialidad para resguardar a los manifestantes, la seguridad de los manifestantes. Incluso tienen que dar un aviso con el objeto de que la Secretaría de Seguridad Pública los proteja y tome las medidas adecuadas para el debido desarrollo de su manifestación. Por el contrario, hay
otro artículo, el 214 más adelante, que habla de que una de las obligaciones de la Secretaría de Seguridad Pública es que no pueden permitir que se bloqueen vías primarias. Ahí fue donde nosotros analizó una obligación frente a otra y llegamos a la conclusión, oye, bueno, pues tú debes de vigilar la integridad de los manifestantes y sobre todo respetar su derecho a libre manifestación siempre y cuando no bloqueen vías primarias, porque ahí es donde afecta a terceros. Me llama mucho la atención y debe ser una tarea muy compleja, muy difícil el poder hacer esta, como dicen ustedes, esta ponderación, a ver cuál de estos dos derechos debe privilegiarse, se puede decir, en ciertos casos, ¿no? ¿Qué hace un juez? ¿Cómo se prepara o qué sensibilidad debe tener para poder determinar cuál es el derecho, en este caso, por un lado, libertad de manifestarse públicamente y libertad de tránsito? Pues qué buena pregunta. ¿Qué hace? Pues, la verdad es bastante complicado, es complejo, ¿no? Llegan muchos asuntos a la mesa donde se ven esos temas que están en juego dos derechos de particulares. Por lo general en la materia administrativa, la mayoría de los juicios están encaminados contra actos de autoridad. Oye, la autoridad me está haciendo determinado cobro, la autoridad me está impidiendo esto, la autoridad me está imponiendo determinada obligación, no quiero hacerla, o no me está cumpliendo con tal derecho, no me está garantizando tal derecho, que es muy distinto a este caso cuando están en juegos dos derechos de particulares, y no tanto de particulares, sino de colectividades, pues... Y que afectan, exactamente, tienen un impacto negativo fuerte. Un gran impacto en toda la sociedad. Por ejemplo, por un lado está un grupo social, civil, que está haciendo una manifestación, que está en su libre ejercicio de derecho a la manifestación, y por otro está el resto de la sociedad, como en este caso el vecino que no puede salir de su calle, los comerciantes. Y que quizás pueda compartir las causas, quizás del movimiento que está ahí, pero se está viendo afectado, ¿no? Exactamente, ahí en la sentencia procuramos no analizar la legitimidad de la manifestación, porque no, nosotros lo que tenemos que es salvaguardar el derecho a que los protestantes se manifiesten, expresen sus ideas, y por otro lado, al margen de que estemos o no de acuerdo, no analizamos, no fue materia de asunto. Y aquí fue pues complicado analizar cómo convergieron los dos derechos. Y llegamos a la conclusión, o al menos en lo personal traté, de no coartar ningún derecho. Es decir, pues, grupo social, síguete manifestando, pero tú, autoridad del espacio vial y de la seguridad pública, no permitas que se bloqueen las calles. Tú permite la libre circulación, porque cuando sucede que esos dos derechos, este derecho a la libre manifestación, está ya incidiendo en el ámbito de otro derecho público, la libre circulación, es cuando entra la coalición. O sea, decirle a la autoridad que no permita que se llegue a ese extremo, que es una línea muy delgada y muy complicada. Es muy complicado. Vamos a hacer una segunda pausa y de regreso retomamos precisamente este tema, porque usted hace un estudio a fondo sobre lo que tiene que hacer la autoridad, ¿no? Cómo es que debe hallar como un equilibrio para no vulnerar ninguno de los dos derechos. Vamos a la pausa y regresamos con más sobre esta sentencia en la que se ordena desbloquear una importante avenida de la Ciudad de México. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos con más. El sistema penal acusatorio tiene 3 etapas: audiencia inicial, etapa intermedia y juicio oral. En la etapa intermedia se presentan los medios de prueba y se depuran los hechos que serán materia del juicio. Esta etapa tiene 2 fases, una escrita y otra oral. En la primera, el Ministerio Público debe presentar por escrito todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, que es en sí la misma fase oral. La audiencia intermedia concluye cuando se dicta el auto de apertura a juicio. Al concluir la investigación complementaria, el Ministerio Público presenta la acusación. Además, debe identificar a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico. Debe señalar la autoría o participación concreta que se atribuye al imputado y precisar cuáles son los medios de prueba que ofrecerá. También debe fijar el monto de la reparación del daño y la pena o medida de seguridad que corresponda al delito presuntamente cometido por el imputado. En esta etapa se proponen acuerdos probatorios y se puede solicitar alguna forma de terminación anticipada del proceso.
Qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando con el juez Ricardo Gallardo Vara sobre esta sentencia que se refiere a los plantones y a las marchas aquí en la Ciudad de México. Juez, nos comentaba este asunto. En la sentencia usted dice, la autoridad debe garantizar que por un lado se puedan manifestar unos y por el otro puedan circular libremente pues los que quieran circular. ¿Cómo se puede lograr esto? Es muy complicado. Bueno, pues en la práctica sí se antoja muy complicado, pero pues así está la Constitución, son derechos que tenemos establecidos todos los ciudadanos y que obviamente pues en función de, como juez de distrito, pues debemos de garantizar a todo ciudadano. Aquí lo que se estudió fue en qué consiste cada derecho. Bueno, pues tú tienes derecho a manifestarte, obviamente tienes el derecho a manifestarte como todos los gobernados lo tenemos. Sin embargo, ese derecho no te alcanza o no es suficiente para poder aniquilar o poder privar a otros ciudadanos de un derecho que igualmente tiene la misma jerarquía constitucional, como es el de libre tránsito. Pasa una cosa muy, bueno, que se ve en el día a día. Se ordena esto de que se retire el plantón, ¿no? Se le da la razón al quejoso y al otro día viene otra marcha y pues tienen que volver a poner las vallas. Entonces, ¿va a ser como a través de juicios de amparo que se va a resolver esto o qué opina? En este juicio en particular, aun y cuando la sentencia no ha causado estado, según tengo conocimiento y se vio en el documental anterior, lo que estaba obstaculizando a final de cuentas el libre tránsito por la avenida Bucareli eran las propias bardas, como lo comentamos hace un momento. Que es como muros. Como unas murallas que levantaron la Policía Federal, levantaron al extremo de las calles, incluso pasé por ahí el fin de semana, como unos bardas de 2 metros de alto, unas mallas metálicas bastante grandes, y era lo que pedía el acceso. Ya se habían convertido como en rejas para que no pudiera pasar transitar nadie. ¿No? Ya fijas, incluso se habían apropiado, la propia corporación policíaca se había apropiado de lo que era de la calle. De la calle. Y eso a final de cuentas era lo que estaba obstaculizando el libre tránsito. Sin embargo, pues debido a la sentencia se obtuvo una buena respuesta, una respuesta favorable de las autoridades y retiraron esas vallas. Según tengo entendido, hubo un comunicado de la Secretaría de Gobernación que esas vallas se limitaron a solamente sobre la banqueta a proteger lo que es la Secretaría de Gobernación. Nada más el propio edificio. Y aquí me llama la atención, en este caso también estaban autoridades federales, la Policía Federal es la que estaba ahí y los demandados son el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo se hace cumplir esta orden si son autoridades distintas? Mire, lo que sucedió en este caso fue que el quejoso reclamó la omisión por parte de las autoridades capitalinas de garantizar su libre tránsito. ¿Qué fue lo que analizamos primero? Para ver una omisión, ¿quiénes son las obligadas a permitir el libre tránsito? Dentro de su ámbito de facultades, analizamos que las autoridades obligadas son las autoridades locales, tanto de vialidad, de movilidad, como de seguridad. Ellas son las obligadas, ya que en la práctica se dio esta... Que estaba en una situación... Esta conducta pudiese decirse anormal, o ya en la con que tanto intervienen dos autoridades, que ya se convirtió en normal, que convirtieron dos autoridades por ser una autoridad federal a quien van a protestar y a quien está protegiendo de los manifestantes. La autoridad federal fue quien puso las vallas, pero quien está obligado a garantizar el libre tránsito de todos los gobernados es la autoridad local. Entonces, digamos que aquí el gobierno del Distrito Federal tiene que, no sé, dialogar o ponerse de acuerdo con la autoridad federal para que pueda cumplirse esta orden que le da un juez federal. Según tengo entendido, así fue. Muy bien. Según tengo entendido, así fue. Las autoridades locales, por conducto de la Secretaría de Gobierno, se pusieron en contacto con la Secretaría de Gobernación, llegaron a un acuerdo de retirar las vallas, porque me imagino que la Secretaría de Gobernación decía, pues nos vamos a quedar desprotegidos. Y lo que llegaron al acuerdo fue de retirarlas, de limitar el repliegue de las vallas para proteger lo que es indispensable
y permitir la libre circulación, pues que es un derecho fundamental de todo gobernador. Entonces, para que quede muy preciso, en este caso sí se configura la omisión de la autoridad. ¿Ese es uno de los puntos a la conclusión a la que llega? Así es. Para que se configure una omisión en el juicio de amparo, hay veces que reclaman muchas omisiones. Es pan de todos los días que nos llegue la omisión de pagarme esto, la omisión de hacer cualquier situación. Primero nosotros tenemos que analizar es que la autoridad esté obligada a cumplir, ya sea por ley o por alguna actuación del propio particular. Muy sencillo le pongo, la omisión de pagar mi sueldo. ¿Qué es lo que tengo que ver? Pues ser trabajador. Hay muchas veces que ni siquiera es trabajador, que determinada persona dejó de trabajar y oye, la omisión de pagarme, pues sí, efectivamente, no te ha pagado, pero porque no existe la obligación de pagarte. Y en este caso, sí hay la obligación del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México de garantizar este libre tránsito. Juez, tenemos una sección en el programa en el que salimos a la calle, le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos hablando y bueno, pues en este caso les preguntamos cómo se ven afectados sus derechos cuando hay un plantón o una marcha. Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista. Claro que sí. Vamos a verla. Cuando se obstruyen vías, cada quien puede expresar lo que necesite o lo que requiera, pero sin afectar a los terceros. Eso me ha pasado, yo ando mucho en la calle y pues siempre que Reforma, etcétera, está cerrado, ¿no? Entonces, pues es lo único, ¿no? O sea, pueden hacer sus manifestaciones, pero respetando los derechos de los demás. Pues el hecho de que sean como en orden, eso estaría muy bien, sin que haya represión ni nada. Quitándome las clases. Me quitan pues ahora sí que la escuela cierra y pues nos quitan a todos las clases. Eso me ha afectado. No les dan solución y tienen que buscarla de alguna manera. De alguna manera tienen que resolver. Le afecta a uno, pero uno no puede hacer nada. El indicado no lo hace, uno menos. El tránsito. Se quejan de la contaminación de los carros, pero las manifestaciones ocasionan que haya mucha contaminación. No, pues a mí no me ha afectado ahorita nada, ¿no? Pero digo que se manifiestan por algo, ¿no? Por su deber, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene su paso, ¿no? En esas cuestiones yo creo que están peleando por sus derechos. Pues sí afectan, yo creo que sí afectan, ¿no? Pero también tienen sus motivos. Tienen sus motivos y ahora sí que si no hacen algo nomás por palabras o escritos, la verdad es que no hacen caso, las autoridades nunca hacen caso. Pues en desacuerdo, porque sí afectan mucho y yo creo que no es la manera de solucionar las cosas. Pues no sé en realidad qué es lo que están pidiendo, pero yo creo que hay otras formas de pedirlas y no de afectar a todos los demás. Todos los que van a su trabajo, a todo, siempre les demoran, les tardan. Entonces, pues yo creo que debería haber otra manera de arreglar sus diferencias, pero sin amolar a los demás, sin perjudicar a los demás. No, pues todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero también nosotros tenemos derecho al libre tránsito. Entonces hay que encontrar un punto intermedio de que los manifestantes sean escuchados y no nos interrumpan en nuestras actividades. Bien, pues ahí está la opinión de los ciudadanos y es lógico, ¿no? Cuando a uno le toca estar del lado de los que se ven privados de poder circular, pues es algo que no es agradable y que uno quisiera que regularan quizás las marchas, pero como usted mencionaba en su sentencia, es importante también contar con este espacio de participación ciudadana, ¿no? Así es, pues bueno, yo creo que todos hemos estado de la otra parte, en el sentido de que nos toca una manifestación, de que no llegamos temprano a algún lugar o no llegamos con la oportunidad de vida porque nos tocó una manifestación, nos tocó un corte de circulación. Sin embargo, pues al juzgar uno debe de ser objetivo y aun y cuando uno haya sido objeto de ese tipo o haya sufrido las consecuencias de ese tipo de actos, pues uno no debe de inmiscuirse ni por una convicción personal aplicar al momento de juzgar. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es analizar las cosas objetivamente, obviamente con el principio de objetividad, analizar
y respetar el derecho que tienen todos los gobernados de manifestarse libremente. Incluso en el proyecto, si lo leen completo, se da una primordial importancia al derecho a la libre manifestación. Es como un pilar de la democracia para que esto pueda seguir subsistiendo. Pues la manifestación, ¿cómo le puede hacer uno hacer saber al gobernante si está de acuerdo o no está de acuerdo con determinadas políticas públicas o con cualquier actuación que haya adoptado? Incluso puede manifestarse a favor de la propia autoridad. Claro. Juez, ¿cuáles son los efectos de esta sentencia? Sabemos que han cambiado las reglas en el juicio de amparo y en este caso entonces, ¿cuáles son los alcances de esta sentencia? Mira, qué interesante pregunta. Al ver los efectos, analizar los efectos, obviamente sigue rigiendo el principio de relatividad en la sentencia de amparo, esto es que solo puede beneficiar al individuo. Sin embargo, hay ciertos casos como este que se incluyen derechos de una colectividad. Es complicado decirle a la autoridad, oye, dale permiso al quejoso de que pase, abre la calle él cada vez que pase, y se le olvidaron las llaves, se regresa y le vuelves a abrir la calle. Es complicado. Aquí, atendiendo obviamente al principio de relatividad, los efectos fueron, oye, libera la calle. Obviamente se vio beneficiado pues la colectividad, se va a ver beneficiado en caso de que la sentencia quede firme, se va a ver beneficiado la colectividad, pero debido al planteamiento que realizó el quejoso y cómo se planteó la demanda, pues obviamente los efectos naturales y las consecuencias lógicas era que beneficiara a ciertas personas. Al resto de los vecinos. Al resto de los vecinos que no fueron quejosos, que no participaron en el juicio, pero sí en caso de que se cumpla la sentencia como se hizo ya, pues beneficia a una gran colectividad. Que ahora, obviamente no está, perdón. Que no estaba, está muy bien. Que obviamente no está en contra de lo que dice la Constitución. Pues beneficiar a demás personas que no son el quejoso no implica que esté violando una Constitución o que falte a la técnica de amparo, sino como vía de consecuencia beneficiar a más personas, obviamente pues debe beneficiar a la colectividad. Quisiera que nos explicara un poco del procedimiento de amparo. ¿Qué sucede? Bueno, usted ya dicta esta sentencia a favor del quejoso, se ordena la liberación de esta calle, se retira el bloqueo, lo vimos en las imágenes, nos tocó a nuestros compañeros ver cómo quitaban este bloqueo, ya se cumplió la sentencia. ¿Qué es lo que puede pasar en general en cualquier sentencia de juicio de amparo? Mire, se dicta la sentencia, se notifica a las partes. Una vez que las partes están notificadas, pueden promover un recurso de revisión. Eso se promueve ante el juzgado y se remite a un tribunal colegiado de circuito, en este caso en materia administrativa, para que el colegiado, 3 magistrados con una gran experiencia, ellos resuelvan si la sentencia que dictó el juez es correcta o no. Tienen un plazo de 10 días a partir de que se notifica la sentencia. En este caso en particular del asunto que estamos hablando, las autoridades ya recurrieron la sentencia. O sea, está ante un tribunal colegiado. El tribunal colegiado tiene cierto tiempo para dictar la sentencia o incluso puede solicitar a la Corte, si lo estima procedente, la facultad de atracción para que la Suprema Corte, como órgano terminal y máximo de justicia del país, analice la sentencia del juez. Y entonces ya se establece, en este caso si llega a la Corte, que por cierto la Corte en estos días ha estado analizando justamente la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, entonces también habrá que estar pendiente de los criterios que se establezcan por ahí. Pero en este caso ya se impugnó la sentencia y habrá que esperar entonces a ver qué resuelve el tribunal o si es que se pudiera ir a la Corte. Pero le quiero preguntar, ¿establece un precedente finalmente? Al margen de lo que suceda en un futuro, se establece un precedente. Es un asunto novedoso, no se había pronunciado el Poder Judicial sobre este asunto. Quiero pensar que sí. Como usted lo bien le dice, la Corte estuvo analizando en estos días la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Me imagino que sí establece un criterio pues importante. ¿Por qué? Por los derechos que inmiscuye. Pues el derecho al libre tránsito, todos estamos sujetos a que nos pase alguna cosa de esas. Todos podemos manifestarnos y por un lado que te nieguen el derecho a manifestarte pues sería muy complicado. Por otro, como nos ha pasado a todos, no sé si a usted le haya pasado, seguramente sí, que le toca en esta alguna ciudad, yo creo que ninguno estamos exentos de eso, ¿no? Sí, no, pues decía cuántas manifestaciones ha habido en 2015, 3,000 o 3,700. Y unas 300 organizaciones se han manifestado y
Un día hay manifestación Ajá. y otro también. Más de 7,000. O sea, Ajá. 5 manifestaciones diarias Ujú. y como es la sede del Ujú. gobierno federal, pues muchas organizaciones que son del interior de la República vienen y se manifiestan aquí. Aquí tenemos que lidiar con eso. Exactamente, es un asunto como de diario. Pues finalmente, juez, ya para concluir con nuestra entrevista, me gustaría que nos dejara una reflexión. ¿Qué le deja a usted el haber tenido un asunto como este? Estamos ya en la 10ª época, ¿no? Venimos de esta reforma de 2011, derechos humanos, una garantía mayor para todas las personas de que se respeten sus derechos humanos. En este caso, 2 derechos que ya hemos estado platicando, pues importantes, fundamentales. En su trayectoria como juez, ¿qué le deja esta experiencia? Pues la verdad me deja mucho conocimiento. La secretaria con quien estuve trabajando el proyecto, que me apoyó muchísimo, que la verdad tiene una gran parte del crédito, que ella estudió bastante, se fue al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a bibliotecas, a documentarse, y estuvimos platicando mucho el asunto. Estuvimos discutiéndolo. Oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Hubo varias opciones que se presentaron antes del proyecto que quedó finalmente, incluso los efectos eran distintos, había ciertos matices que se fueron afinando, pues la verdad fue muy enriquecedor y la verdad pues aprendimos bastante cómo ponderar los derechos y cómo llegar a la conclusión de que pues no siempre todo es blanco y negro, pues sino si hay términos medios. No hay puedes. matices. Sí, en principio cuando vi el asunto podía esperar, oye, pues esta persona quiere que quitemos a los manifestantes, quiere impedirle su derecho a libre manifestación, y a final de cuentas no fue así. Llegamos a una conclusión, creo que fue la menos dañina para ambas partes, que es, oye, sigue manifestándote, expresa tus ideas, pero siempre y cuando no afectes a terceros, que yo creo que es una regla básica de convivencia en toda sociedad, en todo Estado de Derecho. Si tú quieres tener un buen país, quieres contribuir a que tu país sea un país mejor, debes de respetar a las demás personas. Sin dejar de ejercer tus derechos, ¿no? Puedes ejercer tus derechos, pero siempre y cuando no perjudiques a terceras personas. Muy bien. Juez Ricardo Gallardo Vara, pues muchas gracias por participar en el programa de hoy y vamos a estar pendientes de lo que ocurra con esta resolución. Al contrario, muchas gracias a ti, Verónica. Gracias. Vamos a hacer una pausa y nosotros tenemos más información. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos con más. Ya estamos de regreso, veamos ahora el movimiento de asuntos jurisdiccionales en materia administrativa y de trabajo. Tribunales y juzgados federales iniciaron el mes de abril con 126.974 asuntos en materia administrativa. En ese mes ingresaron 34.431 expedientes, lo que representó una carga laboral de 161.405 juicios y recursos legales. De ellos, fueron resueltos 28.553. En ese periodo del 2016, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tenían pendientes de resolución 53.207 asuntos en materia de trabajo. En abril ingresaron 20.940 expedientes, para sumar un total de 74.147 juicios y recursos legales. De ellos, fueron resueltos 20.891. En el Congreso hay una propuesta para transformar la justicia laboral. En el Instituto de la Judicatura Federal ya se están actualizando los conocimientos de jueces y magistrados en esta materia. Veamos cómo lo hacen. Más de 200 millones de personas en el mundo no tienen empleo. En México existen 2.4 millones de desempleados.
Las cifras las expone Armando Soto Flores, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, al participar en las Jornadas de Justicia Laboral, una edición nacional e internacional, evento organizado por la Escuela Judicial. Se analizaron las propuestas para evolucionar la forma de impartir justicia en México. Hoy este sistema se torna decadente y sin capacidad de respuesta. Las instituciones laborales se han estancado en el tiempo. En 5 sesiones de trabajo, 15 horas en total, los impartidores de justicia actualizan sus conocimientos sobre una propuesta para reformar la Constitución y las leyes en materia laboral. El profesor e investigador de la UNAM, Armando Soto Flores, se refiere a los conflictos laborales y las vías para resolverlos. Solamente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acumula más de 400,000 asuntos, de los cuales la mitad son asuntos que tienen que ver no con conflictos entre patrón y trabajador, sino entre trabajador y el Estado por temas relativos a la seguridad social. En las conferencias y los talleres participan especialistas de España, Francia, Portugal y Chile. Hablan sobre contratos colectivos y modificación del programa de prestaciones laborales para ser más competitivos. Son políticas que se han implementado en estos países. En México, el Congreso discute una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para transformar el sistema de impartir justicia en esta materia. El Estado mexicano espera que los tribunales federales sean garantes de una justicia laboral comprometida con la sociedad, al dar la confianza de que la ley será interpretada y aplicada en la búsqueda del buen derecho. Las Jornadas de Justicia Laboral, una visión nacional e internacional, forman parte del programa de capacitación permanente que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Me parece que es ambicioso hablar de un cambio de paradigma porque es solamente un avance en el derecho laboral. Tal vez este cambio de paradigma no se va a dar de una forma total, pero sí vamos a encontrar nuevas figuras y vamos a encontrar una serie de instituciones que nos van a llevar a entender el derecho laboral de una forma distinta. Así llegamos al final del programa de hoy, lo esperamos la próxima semana, usted sabe, con más sentencias, información y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención, soy Verónica González, quédese en la señal del canal judicial.